Buenos días, amados y amadas del Señor. Muchas veces cuando vemos noticias, vemos acontecimientos nacionales o internacionales, nos hacemos preguntas bien similares al profeta Habacuc, que dijo lo siguiente al Señor en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Es como si Habacuc estuviese viendo las noticias que vemos hoy en día y dice: tanta violencia, tanta destrucción, Señor, ¿cuándo vas a intervenir? Y el Señor responde. Y responde en el versículo 6. Y dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y empieza a contestarle el Señor, le dice: sí, yo también lo he visto así en Israel. Voy a levantar a los caldeos, a los babilónicos, y van a venir y arrasar a toda la tierra porque son crueles. Chuta, no era la respuesta que uno esperaba. ¿Cómo eso que ante la violencia el Señor va a permitir una destrucción mayor? La verdad es que Habacuc queda más sorprendido aún. Y después en el versículo 12 le dice... Y le responde a Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo? Y versículo 13 dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir, a Habacuc no le gusta la respuesta del Señor y queda con algo de fondo. Él dice: sí, está bien, Israel va a ser destruido por los babilónicos, pero por los babilónicos no son mejores. Entonces, ¿por qué tú permites que el impío destruya al justo? Y el Señor responde también eso. Y lo responde en el capítulo 2. Y lo responde de esta manera. Él dice, y esto lo pueden leer en el versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sí, el malo va a destruir al justo incluso, es verdad. Pero no te preocupes, el justo por su fe va a vivir. ¿Y qué significa eso en el contexto bíblico y del Nuevo Testamento? Todo aquel que cree en Jesucristo tiene la bendita esperanza de la resurrección. El justo, si bien en esta tierra va a perecer, también sabemos que la muerte para nosotros ya no es un aguijón. Es simplemente un dormir que pasamos directamente a la presencia del Señor. Es algo que ya no tiene victoria sobre nosotros. El justo por su fe vivirá, viviremos eternamente. Ahora, ¿qué pasa con los malos? Y ahí en adelante, en todo el capítulo 2, él va a decir: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! Versículo 9, ¡ay del que codicia injustas ganancias para su casa! Versículo 12, ¡ay del que edifica la ciudad con sangre! Versículo 15, ¡ay de ti que te acercas tu hiel y la embriagas para mirar su desnudez! ¡Ay de ti! Versículo 19, del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda, levántate. Es decir, el Señor empieza a dar ayes contra los impíos. Y termina en el versículo 20 el Señor diciendo esto: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Señor respondió. Tal vez no era lo que pensábamos que iba a responder. El Señor respondió que iba a hacer justicia. Él iba a mandar juicios, al mismo tiempo que había esperanza. Y después de escuchar todo esto a Habacuc y de darse cuenta que en realidad el plan de Dios es más grande de lo que él tiene en mente, y Dios ve mucho más aristas de la que nosotros vemos, la respuesta de Habacuc a eso es simplemente capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Si llevamos todo esto a nuestra época, sí, vemos mucha violencia hoy en día. ¿Qué va a pasar? Probablemente lo mismo que Dios le dijo a Habacuc. El Señor va a enviar una destrucción mayor. Y uno dice: Señor, pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué los justos van a sufrir por medio de los impíos? Por ejemplo, la persecución. Y el Señor dice: tranquilo, porque el justo por su fe vivirá eternamente. Aunque muera, aunque pierda su vida, la ganará. No hay problema, está en Cristo. En cambio, todos los impíos van a sufrir muchos ayes y juicios de parte del Señor. Así que tranquilo, dice el Señor: yo estoy en mi santo trono, calle delante de mí toda la tierra, yo tengo todo planeado, estoy bien claro. ¿Y qué nos queda ante eso? Nos queda simplemente confiar y hacer la oración de Habacuc. Oh Jehová,
He oído tu palabra y temí. Sí, Señor, tememos porque tú estás sobre todo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, sí, Señor. Que el Evangelio pueda seguir siendo predicado, que muchos puedan llegar a ti, Señor. Que se salven de esta generación perversa y perdida. En medio de los tiempos, hazla conocer, sí, Señor, haz conocer tu obra, la obra de Jesucristo en medio de estos tiempos. Utilízanos a nosotros, Señor, para poder predicar el Evangelio. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Que no se nos olvide, mi amada iglesia, el panorama general y de rogar esta petición de Habacuc 3:2. Que el Señor en medio de la ira no se olvide de su misericordia. Y sabemos que no lo va a hacer. Él va a salvar incluso en medio de la ira a millones y millones hijos e hijas de Él. Así que, querida iglesia, el Señor tiene todo en la palma de su mano. Descansa en Él. Que les vaya bien.